esta lección vas a aprender acerca de la interfase IEnumerable y también la interfase IEnumerator, que son interfaces que nos provee el framework de .NET. Veremos su uso, también haremos una referencia a cómo funcionan con el for each y llevaremos a cabo un ejemplo de for each con elementos que ya tienen preconstruidas estas implementaciones de interfaces. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir aprendiendo acerca de las interfaces y en este caso vamos a aprender acerca de una interfase que nos provee el framework de .NET, que es la interfase enumerable, y también vamos a trabajar con el for each. Seguramente ustedes ya han trabajado con for each, pero a veces hay esa confusión acerca del for each, porque muchos creen que el for each es un ciclo, simplemente porque lleva la palabra for y nos recuerda al ciclo for. Pero en realidad el for each no es un ciclo, el for each es un iterador. Yo tengo aquí el programa con el que vamos a estar trabajando y estoy utilizando un for each. Pero el for each es un iterador. ¿Y qué es un iterador? Bueno, dentro de los patrones de diseño tenemos un patrón que se conoce como el patrón iterador. Lo que hace el patrón iterador es que va a recorrer una estructura de datos de la forma como la estructura debe de ser recorrida. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un arreglo, la forma como yo debo de recorrer el arreglo es en orden, uno por uno, de los elementos que están adentro de ese arreglo. Pero si yo tengo, por ejemplo, un árbol, bueno, pues el árbol tiene su propia regla por medio de la cual debe de ser recorrido. El árbol es otra estructura de datos. Entonces, dependiendo de cuál sea la estructura de datos que yo tengo, esa estructura de datos puede ser recorrida de tal manera que yo pase por todos los elementos que tiene esa estructura en el orden adecuado. El for each se encarga de eso. Eso es lo que hace un iterador. Entonces, como tal, el for each no es un ciclo. Por favor, no caigan en ese error de llamarlo un ciclo porque no es un iterador. Bueno, ¿por qué tenemos que trabajar con el for each? Porque en la interfase enumerable está muy relacionada con el for each. De hecho, para que nosotros podamos crear una clase y esta clase pueda ser utilizada por el for each, tenemos que hacer uso de la interfase enumerable. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar y ver cómo funciona esto. Bueno, el framework de .NET nos va a proveer muchas interfaces que ya han sido previamente creadas y que nosotros podemos aprovechar en nuestros programas. Una de esas interfaces es la interfase IEnumerable y otra es la interfase IEnumerator. Estas dos interfaces están relacionadas con el comportamiento que tiene como tal un iterador. Ok, bueno, la interfase enumerable simplemente va a tener un único comportamiento, que es el comportamiento de getEnumerator. Y esto va a regresar un objeto que implemente a la interfase enumerator. Entonces, en pocas palabras, IEnumerable va a tener un método que nos permite obtener al iterador que tiene esa estructura de datos en particular. Luego tenemos aquí a la interfase IEnumerator. Y la interfase IEnumerator tiene los comportamientos clásicos de un iterador. Y tenemos, bueno, tres comportamientos. El primer comportamiento es moveNext, el cual es un método que nos va a servir para movernos al siguiente elemento que nosotros tenemos en la estructura. Si existe un elemento al cual yo me pueda mover, obviamente moveNext me va a colocar de retorno el valor de true y me va a mover a ese elemento. Si no existe ese elemento, entonces moveNext me va a regresar el valor de false. Luego tenemos a current. Current me va a servir ¿para qué? Pues para poder leer el elemento actual en el cual yo me encuentro adentro de esa estructura de datos. Va a regresar algo de tipo object. Esto es natural para que podamos tener un polimorfismo ya por medio de typecast. Bueno, ya lo colocaremos en el tipo adecuado. Y también tenemos a reset. Reset lo que hace
es simplemente regresar al inicio de la estructura, de tal manera que podamos volver a recorrerla nuevamente. Entonces, bueno, acá tenemos lo que es la interfase de iEnumerator y la interfase de iEnumerable. Ahora bien, muchas cosas que ya tenemos adentro de lo que es C# y el framework de .NET, bueno, pues ya nos permite tener este tipo de comportamientos, es decir, ya los traen previamente creados. Digamos, los arreglos ya vienen listos para poder utilizarse en el for each. El array list ya viene listo para poder utilizarse en el for each. Es decir, ya tenemos muchas cosas que ya los tienen implementados. Entonces, lo que vamos a hacer en esta lección y la siguiente es, en primer lugar, utilizar algo que ya lo tenga implementado y luego nosotros haremos nuestra propia implementación. Bueno, vamos a hacer un programa muy sencillo en el cual nosotros vamos a tener una tienda de automóviles y luego, por medio del for each, vamos a recorrer cada uno de los autos que tenga esa tienda de automóviles. Es más o menos lo que tenemos acá. Entonces vamos a crear un objeto que se va a llamar tienda, que es de la clase tienda de autos, y luego con el for each vamos a ir recorriendo cada uno de los autos que se encuentran en tienda, calculando la tenencia y mostrando información. Bueno, en mi país la tenencia es un impuesto especial a la propiedad de un vehículo. No sé si existan los demás países. Bueno, entonces calcular la tenencia es calcular un impuesto en especial. Entonces, bueno, vamos a calcular la tenencia y vamos a mostrar la información. Entonces, bueno, empecemos a trabajar con esto. Lo primero que voy a hacer es que voy a definir una interfase, que es mi interfase automóvil. Esto es para que también nosotros sigamos practicando lo que ya vimos en la lección pasada. Entonces creamos una interfaz y decimos, bueno, el automóvil va a tener dos comportamientos. El primer comportamiento es el de calcular la tenencia, que tiene que recibir un doble, que es el impuesto a aplicar, y luego tiene que tener un segundo comportamiento que va a ser mostrar información. Ok, entonces ya tenemos nuestra interfaz automóvil. Ahora tenemos que crear una clase que implemente a automóvil. Aquí la tenemos, es nuestra clase auto. La clase auto está implementando a iAutomóvil. Y auto, bueno, va a tener como atributos costo, tenencia y modelo. Luego nos vamos al constructor. El constructor es muy sencillo, simplemente estamos recibiendo el modelo y el costo y lo asignamos a los atributos internos. Ahora vamos a llevar a cabo la implementación de los métodos de la interfaz. Entonces acá yo tengo calcula tenencia con el doble impuesto y la tenencia va a ser igual a un valor fijo más el costo del automóvil por el impuesto. Así es como calculamos el valor de la tenencia. Y luego mostrar información. Acá simplemente imprimimos el modelo del automóvil, el costo con la tenencia y ya el costo total y unas rayitas. Es una clase muy sencilla, pero es para que practiquemos la parte de crear nuestras propias interfaces. Ahora bien, ¿qué va a suceder con la tienda de autos? Pues obviamente la tienda de autos va a tener muchos objetos de tipo automóvil. Vamos para esa clase. Aquí estamos en la clase tienda de autos. Entonces tengo un arreglo de tipo cAuto que se llama disponibles. Adentro del constructor de tienda de autos simplemente estoy instanciando el arreglo y rellenándolo con información. Entonces, bueno, le he dado una longitud de 4 elementos y he colocado cada uno de los elementos que nosotros tenemos. Ahora bien, los arreglos en C# ya traen toda la implementación necesaria para que podamos utilizarlos con for each. Es decir, los arreglos dentro de C# de manera automática ya tienen todo lo necesario de iEnumerator para poder trabajar con ellos. Entonces, si yo quiero trabajar con tienda de autos y tienda de autos ya tiene su arreglo, lo único que yo tengo que adicionar es este método, que es el método de getEnumerator. Entonces acá tenemos a getEnumerator, el cual va a regresar un objeto de tipo iEnumerator. Adentro únicamente hago el return del enumerador del arreglo o de la estructura que ya tenga implementado todo eso para que for each pueda trabajar con él.
Como en este caso nos interesa que trabaje con el arreglo disponibles, entonces simplemente hacemos disponibles.getEnumerator. ¿Por qué .getEnumerator? Porque disponibles a hacer un arreglo ya tiene implementado automáticamente para nosotros el getEnumerator. Entonces estamos regresando el enumerador de disponibles que implementa ahí enumerator, y for each ya puede hacer uso de él. Entonces cuando regresemos aquí a program, ¿qué es lo que está sucediendo? For each va a buscar a ese enumerator y va a recorrer esa estructura de acuerdo a las reglas de esa estructura, regresándonos un objeto, que ese objeto va a caer o va a ser referenciado por la variable miAuto. Le vamos a hacer un typecast de tipo cAuto y aquí decimos cuál es la estructura que lo contiene, que en este caso es tienda, pero bueno, for each le invoca a tienda su getEnumerator, el cual nos regresa el enumerator como tal de ese arreglo de autos que tenemos. Y ahora sí, ya podemos recorrer cada uno de ellos, calcular su tenencia y mostrar la información. Ok, vamos a llevar a cabo la ejecución. Muy bien, esperemos, y aquí está. Entonces, ¿qué es lo que está recorriendo? Estamos recorriendo por medio del for each cada uno de los autos de tienda. Tienda nos está regresando el enumerador como tal, entonces for each puede trabajar con él, va obteniendo cada uno de los objetos que ahí se encuentran, y para cada objeto que encontramos adentro de la estructura de datos que guarde tienda, que en este caso es un arreglo, bueno, calculamos la tendencia y mostramos la información, y aquí tenemos los resultados de cada uno de ellos. Obviamente en este ejemplo nosotros estamos haciendo uso de lo que ya viene preconstruido adentro del framework de .NET, pero bueno, también tenemos que aprender a hacerlo nosotros solos. ¿Para qué? Para que cuando creemos nuestras propias estructuras de datos sepamos cómo es que se lleva a cabo. Eso lo vamos a hacer en la próxima lección.